Bueno, y estamos con Gabriela Barwidor, lo decimos bien, docente e investigadora del CONICET, especializada en estudios de género. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, y estuvimos hablando este último tiempo mucho de algunas personas, de algunas personalidades públicas, relaciones y estereotipos también de mujeres. Hablo en este caso de lo que es Wanda Nara, su relación con Icardi, la China Suárez y cómo estas distintas personalidades quedan en un lugar a través de lo que se dice, La de lo que construcción de se sentido habla. que metemos los Ujú. medios de comunicación, ¿no? Desde Porque, los medios de comunicación y que después se baja también a claro, que toda la sociedad comunique desde ese lado. ¿Ustedes han investigado sobre esto y Así es. se puede hablar de estereotipos que se van profundizando aunque haya un movimiento feminista que intente deconstruirlo? Sí, incluso nosotras no solamente que se pueda hablar de eso, sino que creemos que hay una especie de fortalecimiento de los medios de comunicación hegemónicos o dominantes, como les llamamos, en torno a jugar con estos estereotipos que vienen a representar, vos nombraste estas dos personas porque justo es el tema de moda, ujú. Sí. pero sucede con muchas otras artistas, ¿no? Pero estos estereotipos son muy claros en torno a situar a las mujeres o en el lugar de la madre protectora, la mujer buena, la que se queda en la casa, la esposa ideal, o esa mujer que vamos a llamar coloquialmente la puta, ¿no? Esa que vive su sexualidad libremente, que no respeta aquellos códigos habituales de sociedad patriarcal que tienen que ver con la monogamia, la fidelidad, y bueno, y una serie de cuestiones que podemos ir analizando, pero que en estos casos además mostró cómo los medios de comunicación, más allá que tenemos una ley que regula la violencia de género y la violencia mediática, pasaron una raya con estos casos, ¿no? De hecho, hubo una denuncia de movimientos feministas a determinados programas por la violencia que ejercían a través de la figura de la China Suárez. Sí. Y digo a través, pues me parece importante que pensemos que si bien esos son los nombres que resuenan, en realidad el diálogo y la comunicación es con el público, ¿no? Con el público Sí. que está observando y que no solo observa, sino que construye sentido, como bien decías vos, a partir de esos discursos, ¿no? Y que bueno, y que lo que hacen es realmente atentar contra ciertas conquistas y avances que hemos tenido en materia de derechos para las mujeres y otros sectores que vamos a llamar feminizados, pero que tienen que ver con aquellos que no son los hombres, ¿no? Los varones. Te hago una pregunta. En lo que ustedes han estudiado, ¿eso aparecía en los que consideramos que son esos programas de chimentos o programas de la tarde? ¿O también aparecía en los noticieros o a lo largo de la programación? Está en los noticieros, en los programas de entretenimiento, en las redes En las sociales, páginas web. páginas web, o sea, en todos los medios de comunicación y plataformas, esto fue un tema y sigue siendo, digamos que no para y no cesa de Palabras estar claves ahí. que utilizaban o que uno iba entendiendo que estaban justamente estereotipando o poniendo de relieve esa división. Y bueno, había periodistas que se dedicaron, y periodistas mujeres también incluso, se dedicaron a, por ejemplo, recortaban ciertas frases de Wanda Nara, poniéndoselas en su boca, pero para reproducirla, como decir que la China Suárez era una zorra, como decir que no respetaba a sus amistades, que era una traidora, que, bueno, situándose mucho también en las consecuencias que tenía para la familia, ¿no? Lo que ella hacía, bueno, pero registrando las palabras puta, la otra era infiel, la otra palabra que surgía, bueno, con la contraposición de la madre, la víctima, ¿no? Era como una construcción de la agresora y la víctima. Pero en este caso, por ejemplo, lo que el papel de Wanda Nara, en este caso es de la víctima o la construcción de los medios de comunicación es de la víctima, pero ella ya pasó por el otro papel también, ¿no? Sí, nosotras ahí en el artículo lo que hacíamos era mostrar cómo de alguna manera hicieron una especie de limpieza de la figura de Wanda Nara después que la tomaron en una época, ¿se acuerdan cuando estaba toda la discusión de las botineras, ¿no? Que es otra Claro. forma de violencia también, ¿no? Ujú. Es decir, que las mujeres botineras que buscan la plata atrás de los jugadores de fútbol y ella era la persona en ese momento, además porque yo también se había involucrado, ¿se Con acuerdan que otro. estaba en pareja con otro jugador de Claro. fútbol? Bueno, toda esa situación Bueno, pero ahí, por se ejemplo, borra, sí. el foco, perdón que te Sí, no, interrumpa, no. pero el foco por ahí, o sea, fue puesto en ella como botinera, pero también estuvo la discusión entre los amigos o los jugadores de Sí, de fútbol. ahí viene la famosa frase icardiada, ¿viste? Que dicen que, bueno, son códigos, nosotros lo analizamos como códigos que de homosociabilidad, que le llamamos nosotros, que son códigos machistas que los varones tienen entre sí, también para marcarse la cancha, ¿no? Entonces, icardia es no te vas a meter con la mujer que le pertenece a tu amigo, ¿no? Como si esa mujer no tiene poder de decisión sobre su cuerpo y sobre lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Es como, parece que somos patrimonio, ¿no? De los varones, pasamos de uno al otro y nosotras somos meras espectadoras ahí.
Pero, sin embargo, en ese caso, hoy vemos cómo la transforman a Wanda Nara en una víctima, pero tienen que transformarla en una buena víctima, porque para ser considerada como esa en esta sociedad no puede ser una mujer que se defienda, no puede ser una mujer que explícitamente diga que deseas, porque ya te corres del lugar de la víctima, ¿no? Que es esa mujer sumisa, la mujer que está totalmente deprimida por lo que le pasó, debiera ocupar ese lugar, que ella un poco intentó, pero ¿no? lo cuenta todo en las redes sociales, o sea que también se aleja un poco de ese papel al sacar, como se dice, los trapitos al sol de una pareja, que no está bien visto. Es que estamos ante dos empresarias de sí, como le llamamos nosotras, que tiene que ver con esta idea de que cuando los sujetos en la actualidad se vuelven una marca, una empresa en sí mismo, tu nombre vende y lo que vos hagas vende. Y ella, sin duda, que las plataformas y redes sociales son el espacio donde ella domina la escena y también donde se construye como empresaria. Entonces esto fue también una buena excusa para estar en los medios, para circular. El problema es que, más allá de lo que ella consideró, no, es los efectos sociales que eso tiene. Eso te quería consultar, porque estamos hablando de estas cuestiones, de estos estereotipos. ¿Y qué pasa o qué le puede pasar a quien está viendo eso cuando está recibiendo justamente esta cosificación o esta mirada sobre lo que es una persona y lo que es otra? ¿Qué entienden ustedes que hay detrás de esta formación o esta imagen que trasladan los medios de comunicación? Y para mí es una clara disputa cultural. Nosotros dividimos un poco entre las discusiones que tienen que ver con el patriarcado, digamos, con la estructura social, económica, que nos hace a las mujeres, los varones, ocupar determinados lugares, ¿no? Esta idea de que las mujeres en el espacio íntimo de lo privado y los varones en el espacio público y de lo político. Eso podemos decir que es el patriarcado a grandes rasgos, ¿no? Y la violencia que eso implica. Y el machismo es la forma en que el patriarcado se expresa a través de la cultura. Entonces, los medios de comunicación que tienen que ver con estos discursos machistas y sexistas, lo que hacen es volver a poner en escena y fortalecer valores y prácticas que, como decía, los movimientos feministas venimos hace rato luchando para que las podamos deconstruir, desarmar, y con estas operaciones lo único que hacen es volver a tornar legítimos ciertos discursos o palabras. Eso se considera como un retroceso, porque en ciertos medios de comunicación también se había logrado avanzar sobre eso, o como vos decías, hay ciertas periodistas, mujeres que ya tal vez habían tratado de construir esos estereotipos. ¿Se considera como un retroceso de lo que se ha Es que desde el logrado? momento que perdimos la ley de medios, la vigencia de la ley de medios como tal, fue cada vez más difícil seguir dando esa batalla por dar batalla dentro de los machismos en los medios de comunicación. Si bien hemos tenido avances, este tipo de emergentes lo que te demuestra es que ninguna conquista es para siempre. Digamos que los derechos, una lucha logra materializarlos en determinadas leyes, como puede ser la ley contra la violencia de género o hoy en día la legalización en el acceso al aborto, pero eso no significa que esa conquista sea para siempre, en tanto y en cuanto nosotros no estemos todo el tiempo activos defendiéndolo, y eso, como pasó con la ley de medios, puede volver atrás. Y este tipo de discursos contribuye a eso, porque el impacto que tiene además en los sectores más jóvenes y adolescentes, que es donde se empiezan a fundar las bases de estos conceptos de la mujer como puta, la mujer como madre, la mujer respetable y la que no. Este tipo de cosas lo único que hace es volver a ese discurso y a legitimar decirlo al menos, ¿no? Sí. Porque hace un tiempito atrás decir estas cosas no estaba siendo tan sencillo. Hoy parece que de nuevo un poquito... Y se ve en las repercusiones de las redes sociales, o sea, no solo la comunicación de la noticia, sino lo que opina la gente, ¿no? Sí, bueno, Twitter, Instagram, todos esos lugares son espacios para los discursos de odio, porque bueno, como no están regulados, también se permite todo tipo de frases, de comentarios. Le hago una consulta, por eso las pregunto a las dos, ¿no? Esto que hablamos muchas veces de la sororidad. En este caso de lo que pasó con Wanda y con la China, ¿pasó de algún modo o en realidad se las tiró allí a la mesa y bueno, fue canibalismo puro? Vos decís por las últimas declaraciones de ella. Me parece que estuvo bueno, pude ver un poquito las entrevistas que hicieron después las dos, me pareció que estuvo bueno que ella hablara de que se equivocó cuando puso esto de zorra y todos esos comentarios, y que sin duda ella dijo, me la había agarrado con ella cuando la discusión era con mi marido, bueno, un poco se ordenó en el discurso, ¿no? Sí. Pero el tema de la sororidad me parece que también está un poco manoseado y pierde un poco de contenido, ¿no? Porque la idea de la solidaridad no es que las mujeres vamos a ser solidarias con cualquier mujer por el solo hecho biológico de ser mujer. La solidaridad es un concepto político y tiene que ver con que vos te aliás y te empatizás con otra mujer en términos políticos, ¿no? Como estamos haciendo nosotras en este caso con este artículo. Es una intervención pública, una intervención teórica y política para protegernos como colectivo frente a este tipo de agresiones, pero no tiene que ver con que soy más o menos buena con la vecina al lado, porque últimamente es como que se le ha quitado el sustento a eso que tiene. Sí. Pero sí me parece que fue interesante que al último surgiera un poco esta conversación.
Pero bueno, los grandes ausentes son ellos siempre, ¿no? Sí. O sea, Sí, también nos quedamos, viste, nos quedamos, la tele por ahí tiene corto el tiempo, pero nos quedamos sin hablar también del lugar que le toca vivir a la China Suárez, de las elecciones, de vivir de una manera más libre, de no tener que estar dando justificativo por todo. Ahí también hay un estereotipo y ella a veces se silencia, a veces habla, pero hay una conformación de un estereotipo ahí también. en la China Suárez decimos, Sí. y sí, claramente, aparte al ser madre, es como que produce una cierta crisis en el pensamiento, ¿no? Vamos a decir, en el sentido común dominante de cómo siendo madre, además esto, porque vuelvo a decir, es realmente cuando uno hace entrevistas con varones y cuando analiza la cultura, opera de este modo, es una mujer que es madre no puede tener deseo sexual, no puede tener interés por otro hombre, no puede tener una sexualidad libre, no, tiene que estar ocupándose de su hijo en el, ¿no? Es como muy, muy claro eso. Apenas vos te moves un poquito, ahí cae la condena social y el juicio. Entonces, sin duda que sí, que son estereotipos que se están fortaleciendo, que ya vienen, como digo, históricamente, pero que emergen de nuevo. Y me parece que es para situarnos donde tendríamos que estar, ¿no? Sí. No se muevan de acá porque si no... Claro. Me parece. Gabriela, muchísimas gracias por la visita, por la charla. Nos quedan otras cosas que, bueno, el año que viene te podemos volver a Bueno, convocar. me encantaría, gracias. Dale, Muchísimas buenísimo. gracias, muy Gracias. claro y está muy bueno poder Sí. hacer foco en eso de una manera, aunque sea desde los medios, de combatir todo esto de que Claro, ya que estamos sabiendo que construimos sentido de los medios, podamos también construir otro sentido Otro y otras sentido. agendas, ¿no? Así es. Gracias, Muchas Gabriela. gracias. Tenemos un